Hola a todos. Bienvenidos a este emocionante curso donde aprenderemos los fundamentos para crear prompts efectivos y las mejores prácticas para hacerlo, como la retroalimentación, resumir, transformar e inferir. Estas prácticas se pueden aplicar con cualquier modelo de lenguaje, incluyendo Microsoft Bing. Así que prepárate para sumergirte en el mundo de la ingeniería de prompts. Empecemos. Formulación de preguntas efectivas. Existen dos principios fundamentales para la creación de prompts. El primero es escribir instrucciones claras y específicas. El segundo es darle al modelo tiempo para pensar. Comencemos con el primer principio, escribir instrucciones claras y específicas. Delimitar el prompt. La primera táctica para lograr esto es delimitar el prompt entre comillas o cualquier otro signo que lo separe de las instrucciones. Es importante asegurarse de que el modelo sepa exactamente lo que esperamos de él o lo que le estamos pidiendo. Si el prompt no está definido, el modelo no puede generar los resultados que estamos buscando. Por ejemplo, si le pedimos a Microsoft Bing que cree un resumen de una oración, podemos indicarle que el texto está delimitado por dobles comillas y luego proporcionarle el texto. De esta manera, le estamos indicando específicamente al modelo que debe hacer, crear un resumen de una oración del texto que está delimitado por dobles comillas. Pedir el output estructurado. La segunda táctica es pedir que el output sea lo más estructurado posible. Esto es útil para asegurarnos de que el modelo produzca un resultado fácil de leer y comprender. Si pedimos una lista de elementos, podemos pedir explícitamente que la respuesta sea en formato de lista para que sea fácil de leer. Por ejemplo, si queremos una lista de 10 libros famosos con sus autores y géneros, podemos pedirle a Microsoft Bing que proporcione esta lista en una tabla con las siguientes columnas: título, autor y género. De esta manera, el modelo nos proporcionará una lista clara y fácil de leer. Pedir modelo de confirmación. La tercera táctica es pedir al modelo que confirme si se cumplieron las condiciones. Esto es útil para verificar si el modelo entendió correctamente lo que se le pidió y generó la respuesta correcta. Una de las limitaciones de Microsoft Bing es que puede alucinar, pero al pedir una confirmación explícita se reduce el riesgo de recibir una respuesta que no cumpla con los requisitos de la pregunta. Por ejemplo, si le pedimos a Microsoft Bing que genere una lista de las capitales de los países europeos, podemos preguntarle si la lista incluye todas las capitales de los países europeos. De esta manera, podemos asegurarnos de que el modelo nos proporcionó una lista completa y precisa. Ofrecer ejemplo. La cuarta táctica es ofrecer un ejemplo del resultado esperado. Al proporcionar un ejemplo del resultado que esperamos, estamos ayudando al modelo a entender qué es lo que esperamos de él. Esto puede ser muy útil especialmente para tareas que pueden tener múltiples respuestas o cuyas respuestas se pueden obtener en diferentes formatos. Por ejemplo, si le pedimos a Microsoft Bing que genere una lista de los 5 mejores libros de ciencia ficción de todos los tiempos, podemos proporcionarle un ejemplo del estilo en el que queremos cada elemento de la lista. De esta manera, el modelo generará una lista clara y fácil de leer en el estilo especificado. ¿Cómo poner en práctica estas tácticas? Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar estos principios y tácticas en la práctica? Veamos algunos ejemplos concretos utilizando Microsoft Bing. Supongamos que queremos saber cuál es el pronóstico del tiempo para mañana en Londres. Podemos formular nuestra pregunta como ¿cuál es el pronóstico del tiempo para mañana en Londres? E incluir palabras clave como pronóstico, tiempo y Londres para obtener información precisa y relevante. Otro ejemplo podría ser si queremos saber cuáles son los mejores lugares para visitar en Japón. Podemos formular nuestra pregunta como ¿cuáles son los mejores lugares para visitar en Japón? E incluir palabras clave como mejores, lugares y Japón para obtener información específica y relevante. Técnicas avanzadas de prompt engineering. También podemos utilizar técnicas de prompt engineering para mejorar la calidad de las respuestas que obtenemos al realizar una búsqueda en Microsoft Bing. Por ejemplo,
Si queremos saber sobre las últimas noticias en tecnología, podemos formular nuestra pregunta como ¿cuáles son las últimas noticias en tecnología? E incluir palabras clave como últimas, noticias y tecnología para obtener información más precisa y relevante. Como puedes ver, al formular preguntas de manera efectiva y utilizar palabras clave relevantes, puedes obtener información más precisa y relevante al realizar una búsqueda en Microsoft Bing. Pero, ¿qué pasa si los resultados de búsqueda no son precisos o relevantes? A veces, puede haber errores o imprecisiones en la información obtenida. En estos casos, podemos utilizar técnicas de prompt engineering para formular preguntas y utilizar palabras clave de manera efectiva para obtener información más precisa y relevante. También es importante verificar la precisión y relevancia de la información obtenida antes de utilizarla. Verificando la precisión y relevancia de la información. Una forma de verificar la precisión y relevancia de la información obtenida es compararla con otras fuentes confiables. Por ejemplo, si estamos buscando información sobre un evento histórico, podemos comparar los resultados de búsqueda con información de libros de historia o sitios web confiables para asegurarnos de que la información es precisa y relevante. Utilizando la inferencia para obtener información relevante. Otra forma de mejorar la precisión y relevancia de los resultados de búsqueda es utilizar técnicas avanzadas de prompt engineering, como la inferencia. La inferencia se refiere a la capacidad del modelo para analizar un texto y extraer información relevante, que no está presente en el prompt o en las instrucciones que le dimos. Por ejemplo, si le pedimos a Microsoft Bing que nos proporcione un resumen de una noticia, el modelo puede utilizar técnicas de inferencia para extraer información relevante del texto, como el tema principal, el tono, la opinión del autor y el propósito del texto. De esta manera, podemos obtener un resumen más preciso y relevante. Además, podemos utilizar técnicas como la retroalimentación para mejorar la precisión y relevancia de los resultados de búsqueda. La retroalimentación se refiere a evaluar los resultados que nos presenta el modelo y modificar el prompt para obtener respuestas más precisas. Un prompt, por bien desarrollado que esté, siempre se puede mejorar o ajustar para obtener mejores resultados. Por ejemplo, supongamos que le pedimos a Microsoft Bing que nos proporcione una lista de los mejores restaurantes italianos en Nueva York. Podemos formular nuestra pregunta como, proporciona una lista de los mejores restaurantes italianos en Nueva York. Si los resultados que nos presenta el modelo no son precisos o relevantes, podemos modificar el prompt para obtener mejores resultados. Por ejemplo, podríamos agregar más detalles a nuestra pregunta, como, proporciona una lista de los mejores restaurantes italianos en Nueva York, clasificados por críticos gastronómicos. De esta manera, estamos proporcionando más información al modelo para que pueda generar resultados más precisos y relevantes. También podemos utilizar técnicas como resumir, transformar e inferir para mejorar la precisión y relevancia de los resultados de búsqueda. Resumir se refiere a reducir un texto largo a su esencia, extrayendo solo la información más importante. Transformar se refiere a cambiar el formato o presentación de la información para hacerla más clara y fácil de entender. Inferir se refiere a utilizar la información disponible para llegar a una conclusión o deducción. Por ejemplo, supongamos que le pedimos a Microsoft Bing que nos proporcione información sobre la historia de la Torre Eiffel. Podemos formular nuestra pregunta como, proporciona información sobre la historia de la Torre Eiffel. Si los resultados que nos presenta el modelo son muy largos o difíciles de entender, podemos utilizar técnicas como resumir, transformar e inferir para mejorar la precisión y relevancia de los resultados. Por ejemplo, podríamos pedirle al modelo que resuma la información en un párrafo corto, que transforme la información en una línea de tiempo o que infiera cuál fue el propósito original de la construcción de la Torre Eiffel. De esta manera, podemos obtener información más precisa y relevante sobre la historia de la Torre Eiffel. En resumen, aunque a veces los resultados de búsqueda pueden no ser precisos o relevantes debido a errores o imprecisiones en la información obtenida, podemos utilizar técnicas de prompt engineering para formular preguntas y utilizar palabras clave de manera efectiva para obtener información más precisa y relevante. También es importante verificar la precisión y relevancia de la información obtenida antes de utilizarla.
Y eso concluye nuestro curso sobre cómo crear prompts efectivos y las mejores prácticas para hacerlo utilizando Microsoft Bing. Espero que hayas aprendido algo nuevo y útil sobre cómo formular preguntas y utilizar palabras clave de manera efectiva para obtener información precisa y relevante. Gracias por tomar este curso y hasta la próxima.